Buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos una tarde más a las actividades que organiza el área de educación y patrocinadas por la Fundación de Amigos. Hoy tenemos, como todos ustedes saben, algo especial. Es una conferencia ilustrada que va a ser impartida por María José Ruiz Mayordomo, a la que ahora presentaré. Pero antes quería hacerles un par de indicaciones muy rápidas, decirles, los que asistieron a la semana pasada a la conferencia de María Guerrero, se quedaron algunos de ustedes sin el cuaderno pedagógico, decirles que los tenemos disponibles y que a la salida, si nos los piden, pues se los daremos con mucho gusto. Decirles también que el folleto del mes de mayo, que sé que están deseando ansiosamente que esté disponible, pues está casi, pero no está todavía. Entonces, informarles que el día 3 de mayo sí que habrá conferencia y que será una conferencia en torno a la colección de cerámica de la Hispanic Society de América. Y la impartirá Jaume Coll Conesa, que es el director del Museo González Martí de Valencia. La conferencia de hoy nos hace mucha ilusión a todos los que formamos el área de educación porque seguramente ustedes recordarán, algunos tuvieron la suerte de verlo. El año pasado, en noviembre, con motivo del cumpleaños del museo, organizamos una actividad, un concierto, una actividad de danza, mejor dicho, que era pintura en movimiento. Y tuvimos a la compañía Esquivel, que, pues acompañada de María José, nos deleitó con esas danzas del siglo XVIII. Y cuando vinieron a ensayar, pues empezamos a ver que María José era una caja de sorpresas y que guardaba en su interior muchísimo conocimiento que quisimos compartir con todos ustedes. María José tiene detrás un trabajo de investigación inmenso que ha ido reflejando en todas esas danzas que ella hace de coreógrafa. María José pasa sus ratos libres, que tampoco deben ser muchos, en la Biblioteca Nacional, estudiando cómo era toda esa indumentaria de las danzas de todas las épocas. María José diseña los trajes. María José no pone en un traje de los que ustedes van a ver nada que no sea de época. Cuando nos contó esto, yo verdaderamente me quedé sorprendida y dije, María José nos tiene que compartir todo esto. Pues el tiempo pasa muy deprisa y estamos celebrando con esta conferencia, o lo que queremos celebrar es el Día de la Danza. El Día Internacional de la Danza se celebra el día 29 de abril. Ese día no tenemos conferencia, pero reservamos desde entonces esta fecha del 26 de abril para contar con María José. María José es coreólogo, coreautor, docente e intérprete coreográfico y musical. Es doctor en Teoría de las Artes, miembro de la Academia de la Danza Española y de la Comisión de Expertos sobre Danza Tradicional. Se formó como bailarina de danza española en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. Paralelamente, estudió música y piano en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Estudió asimismo danza tradicional aragonesa. Complementó sus estudios de flamenco, danza clásica, danza renacentista italiana, danza barroca francesa. Después de 30 años de actividad pionera, se ha convertido en el punto de referencia para la recuperación de patrimonio coreútico español, coreografía, interpretación, docencia, difusión e investigación sobre la danza española son sus principales actividades. Atraída por el mundo de la moda, documenta personalmente, lo que les decía, el diseño y la confección del vestuario de la compañía. Ha impartido conferencias y talleres sobre danza y moda en el Museo del Traje, Museo Cerralbo y en el Museo del Prado. Actualmente es miembro de la Comisión de Expertos sobre Danza Tradicional en la elaboración de una metodología para su enseñanza y transmisión. Ha compuesto coreografías para más de 80 espectáculos representados en 4 continentes y para películas como Don Juan de García Berlanga y Lázaro Tormes de Fernando Fernán Gómez. Ha trabajado con reconocidos músicos y directores de teatro. Es redactora de 153 voces del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, de 51 voces de la Enciclopedia Cervantina y de los 2 capítulos dedicados a la danza desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y durante el siglo XIX en la historia de los espectáculos en España. Ha publicado en muchas revistas, escribe artículos habitualmente
y como intérprete musical de Castañuelas ha grabado la banda original de las películas Goya en Burdeos y Lope. Formadora de una generación de intérpretes, coreógrafos y docentes que transmiten su línea estética e interpretativa en el Teatro Lírico Nacional. Ha sido profesora en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en las Universidades Miguel Hernández. Profesora invitada en numerosas universidades españolas, italianas e israelíes, conservatorios superiores y profesionales de danza y música. Es fundadora y directora de la compañía Esquivel desde hace 21 años, referente en la recuperación y difusión de la danza y de la música españolas de los siglos XV al XVIII. Nosotros, en principio, propusimos a María José la conferencia, pero ella nos presentó la posibilidad de la conferencia ilustrada. Y, evidentemente, esto no podíamos rechazarlo. María José nos va a ir ilustrando con su compañía, Esquivel, bueno, pues toda esa investigación que ella ha ido haciendo. Esquivel, en cuanto a la compañía Esquivel, basa su trabajo en la experimentación a partir de lenguajes coreográficos originales de los siglos XV al XIX y su incorporación al concepto contemporáneo de espectáculo. Para la correcta contextualización histórica del repertorio, la compañía investiga sobre vestuario, usos, costumbres y normas sociales, ya que pretende no solo mostrar las danzas, sino también reconstituir un periodo de nuestra historia y de nuestra cultura para mostrar una danza fresca y viva. Sin más, yo le agradezco a María José su esfuerzo. Yo le he pedido los nombres de quienes le acompañan, pero quién mejor que ella, que les irá presentando a lo largo de la conferencia, bueno, pues qué nos van a bailar, quiénes son. Y bueno, pues gracias María José y espero que todos lo disfruten, que no me cabe la menor duda. Gracias por asistir. Bueno, estreno micro como los profesores de Zumba, así no me tengo que quedar quieta porque obviamente se iba a ver una especie de el pelo y el atril. A mí me tapa un champiñón como eso que es un árbol y contaros. Esto creo que funciona, antes ha funcionado de verdad. Somos la compañía Esquivel, os vamos a hacer una charla... Un entrar en el mundo coreográfico o en el paisaje coreográfico de Carlitos de Gante, porque cuando vino aquí tenía 17 años, era Carlitos, todavía no era Carlos. Luego ya cuando llega rey, llega emperador es mucho más. Siempre todo el mundo se lo imagina, en el año 58 se jubila, se lleva su cervecero y se va al sitio de uno de los jamones mejores de España, Ayuste, o sea, justo con el vino de Monchán, Tánchez, el jamón de bellota, se jubiló bien, vamos, muy emérito. Pero Carlos también fue joven y fue niño. Y aquí empezaremos... A ver, si hago así, no se entera. Ahora sí. Esto es una celebración del Día Internacional de la Danza. Un día al año la danza toma las calles, toma los museos, toma todo lo tomable. Ese día al año, luego el resto se la ignora, pero por lo menos este día vamos a intentar que brille todo lo que tiene que brillar. A ver, sigo mirando. No, ya he hecho algo raro. Bien, esta soy yo, María José, coreólogo, porque viene de coreo, es logos y es neutro, no tiene género. Luego quien lo haga ya es otra cuestión. Y Esquivel, porque es la compañía. Danza. Sí, para la danza tendremos a Alberto Arcos, a Yolanda Barrero y a Rosario Torres. Todos ellos son bailarines expertos en danza tradicional, en danza española, vienen de la danza española. Somos una compañía que está, no te digo desenterrando, pero sí intentando recuperar nuestro patrimonio. Una de nuestras mayores joyas, que está, digamos, valorada por todo el mundo, menos aquí. Es que como somos de casa, pues vale, la cosa no tiene... ¿Qué sigo haciendo? Esta soy yo. Para la música tenemos a Pablo Gastaminza y a Celia y a Calia Álvarez. Pablo estará con el violín. No, está dentro. Calia con una viola de gamba, también conocida como vihuela de arco. Luego os pueden explicar un poco. Y bueno, vamos a empezar por qué es lo que tenemos aquí en España cuando llega Carlos. Carlos llega por Santander, aterriza un año 2017. Es Carlos I de Habsburgo y Trastamara, cuidado. Es hijo de Juana I de Castilla y de Felipe de Habsburgo.
bueno, de Aragón, Castilla, la costa, no está muy clara, porque como era el tanto monta tanto, después se ha quedado en qué hacemos con ella, qué la colocamos, porque su hermana mayor es Isabel de Aragón, y Juana, como fue reina de Castilla, pero nominal de Aragón, la cosa no estaba muy clara. Bueno, él nace en Gante en 1500, por eso digo, era un bebito cuando vino aquí con 17 años. O sea, os imagináis un chaval ahora de 17 que está deseando ir a la discoteca y pasárselo bien, él también. Y falleció Jean Juste en el 58. Bueno, no sé, se retira Juste, está mal puesto. Bueno, y luego tenemos a su hijo, que era Felipe II de Habsburgo, que nace en 1527, o sea, cuando el rey, ya es emperador, tiene 27 años y fallece. Pero Carlos I tenía bastantes títulos, era duque de Borgoña, eso es bastante importante. Rey de Castilla, de León, de Navarra, de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña, conde de Barcelona, rey de Nápoles, archiduque de Austria y una larga lista. Me he quedado ahí, o sea, me he quedado en Austria, que es el reino del Este, el Österreich. Este es. Todo el mundo se lo imagina con la barba, en la batalla de Mulberg, ahí con la coraza encima del caballo, pero no, o sea, es que cuando digo que era un muchachito, un adolescente, era Carlitos. Pensar en Carlos, por supuesto, ya tiene colgado el toisón de oro, como no, como duque de Borgoña. Si actualmente el rey de España lleva el toisón de oro, es porque es duque de Borgoña también. Bien, llegó, y lo primero que hizo fue instalar el protocolo del ducado de Borgoña. Él venía aquí, venía a Castilla, no sabía exactamente dónde venía, pero por si acaso colocó el protocolo. Olivier de la Marche, traducido por Olivier de la Marcha, todo el texto en francés se lo hacen traducir, está en la Biblioteca Nacional de España, lo podéis leer, es muy interesante. Y lo primero que hace es colocar 2 maestros de danzar en la corte. No se conforma con 1, 2. Isabel tenía 1 para cada niño, pero generalmente 1 en la corte, pues no, aquí 2. 1 en la casa de la reina, la caballeriza de la casa de la reina, que es el que sirve a la familia real, y otro el del maestro de danzar de los pajes, pero los pajes no son criaditos, son los niños de toda la nobleza. Hay que entender, o sea, uno la pedagogía infantil y el otro para los niños del rey, la familia real. Les encantaba. Tenemos principalmente la reina Isabel, que es la que más tiempo está aquí, porque Carlos iba y venía. Pero ella estaba aquí fija y dispuso que cada uno de sus hijos tenga un maestro de danzar. Esto está en el archivo de Simancas. Para Felipe, el mayor, le coloca a Dielo Fernández. Y luego las infantas María y Juana, maestros de danzar, a Lope Fernández y Fernández Díaz y Barbero Fernández. La familia Fernández, Hernández de Escalante, durante 100 años tuvo el monopolio real. O sea, eran los proveedores reales de danza. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la danza? Si ahora tenemos en una discoteca o tenemos el hip hop, en nuestro imaginario está un tipo de danza muy diferente al que hubo en su día. Lo que vais a ver, no vais a ver saltos, no vais a ver alaracas, pero sí vais a ver un tipo de danza muy específico y muy difícil de ejecutar. Cada vez que yo digo, chicos, esto es algo sencillo, a todos se les cambia la cara. Entonces, sencillo, adiós. Sí, porque es el equivalente al adagio en el ballet clásico. Vamos a hacer un adagio. Ah, es sencillo, sí, pero de fácil no tiene nada. Algo parecido. Pues resulta que tenemos un concepto aristotélico de la danza. Mira por dónde. Resulta que es un acto demostrativo concordante a la mesurada melodía de algunas voces o música instrumental, y esto está sacado de un texto, compuesto y coligado con 6 reglas. Ya hay reglas. O verdaderas partes principales. Esto ya lo habían hecho a mediados del siglo XV, lo escribieron una vez y en danza, cuando escribe una cosa una vez, ya no hay que volver a escribirlo. El primer día te coges a la barra, haces los primeros pliés y ya no te lo vuelven a indicar, ya sabes que eso es un plie. Si te lo tuvieran que decir todos los días, sería aburridísimo. Estas son las 6 reglas. La primera es la medida. Medida, proporción. Ni muy grande, ni muy pequeño, ni muy amplio, ni muy constrictor. O sea, la justa proporción. Segundo, la memoria. Los bailarines hacemos todo de memoria. No hay partitura. Yo todavía podría repetir los primeros ejercicios. Ta, ta, tan, 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 tan. Menchu lo sabe porque también lo hizo conmigo. Tenemos memoria. Lo siguiente es repartir el terreno. Puedes bailar en una cajita de cerillas o en una plaza de toros, pero siempre tienes que ajustar todo lo que estás haciendo al terreno al que te mueves. Eso es un ajuste, o sea, es ajustar y colocar en su propia medida.
Lo siguiente es el aire, la gracia. Con eso con lo que se nace y se tiene o no se tiene, pero adquirirlo no se puede por ahora. Y luego el estilo. No solamente hace falta gracia, hace falta un estilo. Estamos hablando de la danza de la nobleza, de la cultura alta. Ahora nos engañan a todos pensando que hacemos cultura alta cuando hay cultura alta y cultura baja. Y estamos hablando ahora de la cultura más alta. Y al final, el movimiento corpóreo. O sea, después de todo esto, te mueves. Pero moverse es lo último, no lo primero. Lo primero ahora sería en una discoteca, pero esto es lo contrario a la discoteca. Bueno, la ausencia de una de estas partes dice que ya está suspenso. Y la condición de perfección estaba ligada al profundo conocimiento de los modos que lo acompañan y de su aplicación. Es decir, utilizamos el cerebro, un conocimiento corporal, pero además es un conocimiento intelectual, no solamente corporal. Y el tema que introducía en el tratado original, es que yo lo leo, me tardo media hora, está en italiano, está en Guglielmo hebreo, es la armonía. Hablamos de la armonía. Yo cuando pienso en armonía tengo varios cuadros. Uno es la Gioconda. Es la armonía del Renacimiento. No solamente lo que es la Gioconda, yo miro lo que hay detrás. Mirar el paisaje que hay detrás. Cuando quiero armonía pienso en el bosco. No miro lo que hay delante, pienso lo que hay detrás. Cuando pienso en las ventanas albertianas, está el retrato de Tiziano, pero hay una ventana, que es lo que hay por ahí detrás. Esa es la armonía que a través del sentido del oído, los bailarines tenemos un oído muy desarrollado, tenemos una escucha muy trabajada, estamos preparados para identificar auditivamente hasta puntos que no os podéis imaginar y llegar al corazón para que conmueva y haga nacer en él el deseo de bailar. Estamos hablando de todo lo más alto, estamos hablando de un arte, no de un entretenimiento, no es ocio, es arte que se va elaborando. Y tiene relación directa con las concepciones filosóficas y estéticas del primer centenio del siglo XV. Nos lo explicaron una vez y luego no lo volvieron a escribir nunca más. No hacía falta, ya estaba claro. ¿Para qué volver a repetir todos los días el mismo mantra? Pues con eso la cuestión es que cuando no tienes el primer texto, ya no tienes el texto, porque tienes que tener el primero en la mano. Y cuando la armonía parece venir el aspecto dominante del universo. Este es un recurrente en todo el Renacimiento y luego llega incluso hasta Mersenne con la armonía universal. Y aquí es donde entramos ya un poco a saco en nuestro tema. La danza asume un papel muy importante en la educación del cortesano. El cortesano, que es el futuro dirigente, es el que va a gobernar después. Porque tienen que practicar la coreografía. Es una demostración de armonía y elegancia. Prueba de autocontrol gobierno. El que no gobierna su cuerpo mal va a gobernar una casa, una ciudad, un estado. Si no se sabe gobernar a sí mismo, ¿qué quiere gobernar? Es imposible. Además, la prueba del conocimiento consciente del propio cuerpo. Ahora se habla de la propiocepción. Bueno, estos señores no tenían la palabra, pero tenían el concepto. Y además era una prueba de la propia capacidad intelectual. O sea, o bailabas o eras tonto. O sea, no había más que dos posibilidades. Evidentemente optaron por bailar. Ahora, la relación con las danzas con todas las disciplinas. Había un trivium y un quadrivium, que era cómo organizar todo el sistema de estudios. No ha sido superado, ahora vamos para atrás como el cangrejo, cuando se empiezan a estudiar cómo funcionaba toda la pedagogía. Bueno, pues la danza con otras disciplinas es el patrimonio cultural del cortesano. El cortesano no es ningún analfabeto, tiene que saber muchísimo, tiene que tener muchísimo conocimiento para poder desarrollarlo. Y no hay nada más transversal que la danza. La proporción matemática, la perspectiva arquitectónica, la simbología astrológica y religiosa, hablamos luego de la danza de las esferas, la cábala, con los números, con todo lo que es el árbol, la pintura, la literatura, todo esto se encuentra reflejado en la danza. Podría servir bastante más, porque tengo a las 9 musas y a las 7 artes liberales y todas quedan englobadas en la danza y reflejadas en ella. Y aparte las demás disciplinas, todos los días su lección de danza. Yo un día saqué el abaco, me encanta, yo como venía de ciencias, bueno, si empezaban con 3 años a bailar, como el método Suzuki, cuando tenían 14, ¿cuántos años llevaban bailando? 9. Oh, bien. Bueno, y cuando tenían 3 y 6 y 9 añitos, ¿cómo andaban?
Cuando tenían 14, bueno, al final, tantas horas como lo que es el grado profesional de danza. Me quedé estupefacta. Es decir, bailaban de bailar. No hacían algo simplemente una horita a la semana, no, todos los días. Incluso hasta el siglo XVIII y el XIX era obligatorio. Y con la danza, el cortesano, estamos hablando del Renacimiento, de aquí viene, sublima lo cotidiano. Cuando anda, anda bailando. No hay nada más difícil que andar bailando. Son horas las que se está trabajando el andar bailando para que luego en el escenario no parezcamos auténticos batracios moviéndonos. Pues, y esto que decimos de la simplicidad parece facilito. Bueno, pues todo lo que parezca facilito, cuidado con ello porque tiene que estar muy limpio para que resulte. Por eso, una inigualable sofisticación. Cuanto más sencillo parece, más difícil de ejecutar. Así que vámonos al siglo XVI en Borgoña. ¿Quién estaba allí en aquel momento? Pues una hija de emperador e hija de la duquesa de Borgoña que se llamaba Margarita de Austria. Margarita de Austria era hija del emperador Maximiliano de Marburgo y María de Borgoña, la duquesa de Borgoña. ¿Qué ocurre con Borgoña? Es el ducado de los cucuruchos y el traje de hada, para que nos hagamos una idea. Es una de las cortes más sofisticadas y más refinadas de toda Europa. Cuando enviudó el príncipe de Asturias, que duró poco, 6 meses, la pobre Juan de Aragón y Castilla, la enviaron para ella otra vez, se fue para casa, era esta. Realmente era guapísima. Bueno, nació en el 480, si os imagináis, tenía 20 años cuando nace Carlos. En el 97 había casado con Juan de Aragón, murió a los 6 meses, y además era una mujer inteligente. Entre 1507 y 1515 es regente de los Países Bajos. Tutora de su sobrino Carlos y de sus hermanas Leonor, Isabel y María. Y fallece en Malinas en 1530. Se dejaron aquí solamente a Fernando, es el único infante que se educó en España, lo que fue después el emperador. Este año es año Cisneros, pero también es será el año que viene, me parece, es año del emperador Fernando de Austria. Bueno, tuvo una biblioteca brutal, tenía de todo. O sea, coleccionaba y además procuraba encargar libros para regalaba libros y tocaba instrumentos varios. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, para que veáis algunos ejemplares de su biblioteca. El libro de horas del duque de Berry. Son auténticas bellezas. Es fascinante. Cuando empezamos a ver, yo empiezo a mirar y me hago ya la idea de cómo va a ser la danza que tengo que ejecutar. Si no miro un cuadro, no entiendo qué tengo que hacer. Bueno, uno de mis sitios normalmente de estudios, que no sé si es de estudio de placer estudio, es aquí el Museo del Prado. Horas y horas mirando un cuadro, un solo cuadro, y puede ser fascinante entender otros aspectos del cuadro. Con lo cual vamos a empezar ya a entrar un poco más en la parte de danza. Bueno, ¿y qué había? ¿Cuál fue el paisaje coreográfico de Carlos cuando está en Borgoña? Bailan, obviamente bailan. Hemos hablado ya de lo que ocurre, pero en Borgoña eran bastante más complicados de lo que puede parecer a primera vista. Vamos a trabajar una fuente coréutica que es el manuscrito de bajas danzas de la Biblioteca de Borgoña. Lo dejo ahí. Pero cuidado, aparece por primera vez en los inventarios de Margarita de Habsburgo en 1523. Es decir, muy atrás. Muy atrás, no en el tiempo, sino que aparece demasiado tarde. Aunque se supone que es de su madre, María de Borgoña. Tiene una grafía y un lenguaje coréutico de los siglos XV y XVI. Tiene anotación en lungas, que son notitas cuadradas, y luego mensural blanca, que es más moderna, más propia del siglo XVI. Este es el escudo de entrada. Tenemos el escudo Castilla, León, etcétera, 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 y Borgoña. Obviamente ya tenemos algo especial, pero cuidado que no tiene el toisón de oro. Le falta un toisón. Tiene un lenguaje coréutico. El lenguaje coréutico está compuesto por unidades articulares, que es el equivalente a las palabras del lenguaje hablado. Son estructuras paralelas, igual de complejas. Aquí empiezan con 5 unidades articulares, nada más que 5. Es un número especial, es el número aristotélico, el 5, no lo olvidemos. La reverencia, los sacudidos, pasos simples, pasos dobles, y de marche, pas con recul, porque se va para atrás, o sea, en vez de marcha, desmarcha.
Está escrito en abreviaturas, sistema híbrido entre descripción y notación, con unas letras que se colocan, y tienen una organización sintáctica, como baja, danza mayor y menor. En la mayor es la que va a tener branle, que es un sacudido, lo que ahora tenemos barrenillos, y dos simples y un doble, que te puede de 1 a 5, y detrás ya va a tener un algo. La menor no empieza con ese branle, sino con un pas de brevant. Es otro paso distinto. Bueno, aquí tenemos una página. Podéis ver completo en la Library of Congress. Tienen un proyecto que hubo con la Comunidad Económica Europea y digitalizaron casi todas las fuentes coreográficas del siglo XV. Lo tenéis totalmente colgado. Está hecho en cartón negro y normalmente las líneas son o doradas o plateadas. El plateado era plata y el dorado era oro, no era purpurina. Eran los duques de Borgoña. Clasificar además las frases, la mesure, la medida, grande, mediana y pequeña. La grande tenía 5 dobles, interminable. Tenemos que ir contando como locos porque llega un momento en que te pueden cambiar la música, había un bajo y la obligación era siempre, nunca tocar la misma música, se aburrían. Siempre habría que improvisar sobre ese bajo unas melodías. La medida media, que solo tenía 3 dobles, y la pequeña, por fin, un doble. Y luego había una parte cualitativa, podía ser perfecta, muy perfecta, imperfecta, etcétera, etcétera. O sea, veis que la cuestión era complejo. Aquí tenéis otro fotograma, lo podéis ver, ya digo, completamente. Hay un facsímil de Minkoff. ¿Y cómo duraban los pasos? ¿Cómo se entendía cómo se hacía? Pues la nota cuadrada, que era la lunga, daba la duración. Una reverencia duraba una lunga. El branle, que como era ida y vuelta, entre media y media. Los simples, como eran dos, siempre iban de 2 en 2, como los hermanitos, también media, el doble, una nota cuadrada, y la de marche. Este era el más difícil, luego veréis por qué. Tiene un repertorio, hay obras paradigmáticas. La España, hay Españas para dar, tomar, regalar, no sé si 100 y pico Españas por ahí sueltas. Les encantaba bastante Roi de España, sobre el tenor de la España, que es un tenor. La última vez que yo me di cuenta que lo estaba escuchando fue en una entrada de Solea. Para que no sea, de pronto digo, esto es el tenor de la España, así que María José, que esto es amén. Más o menos así. El Jutibullo y ayer, esto está en los Tivoli Yoyoso, también son éxitos internacionales. No había internet, pero había piezas que conocía todo el mundo. Podía pasar de un país a otro y ponerse a bailar en 2 días. Bueno, es que el primero tomaba una clase por si acaso. Obras con títulos coreográficos o gentilicios, la Barcelona, la Navarroise, y obras sobre textos poéticos, como el Fil à Marie. Está hecho sobre una obra lírica. Y luego tenemos unas obras de transición, que son las importantes, o que son las que a nosotros nos interesan más, porque son las que ya van hacia el siglo XVI. Y son 2 obras un poco más específicas. Una es Voltaire de Castille y otra es la danza de Cleves. Ahora es cuando pueden entrar los músicos, poco a poco, porque vamos a ir preparando. Voltaire de Castillo, Voltaire significa torneo. La idea del torneo, cuando si habéis visto Juego de Tronos, habéis visto un torneo. Más o menos. Lo que pasa es que este torneo es un torneo que no llega a ser torneo real. Puedes ir pasando poco a poco. Espera, si abro. Es que no hay, se dice megafonía. Aviso. ¡Ya! ¿Está atento? Es que tenemos que ir por etapas. Primero entran los músicos, yo cojo mi darbuka, que me la ha dejado, es que voy a acompañarles. La tengo con una manta eléctrica porque si no, el parche que de verdad no suena. Venga por mi darbuka. Bien, ya la tengo. Ellos tienen que acabar de ajustar. ¿Ya se me ha vuelto a ir todo? Bien, la primera es Voltaire de Castille, es un guiño a Castilla, teniendo en cuenta, que luego os explicaré, que las relaciones entre la corona de Castilla y el ducado de Borgoña
eran muy, muy fluidas. De hecho, durante la Edad Media se intercambiaban juglares. Durante la Cuaresma. Aquí no podían tocar, allí tampoco, pero iban uno al sitio de otro, aprendían, intercambiaban. Esto hasta que se caiga hasta aquí. Y bueno, va a ser una danza para tres. Es una de las danzas raras. Normalmente las bajadanzas son para pareja, pero en esta trabajarán tres. Bueno, como podéis ver, los trajes son cualquier cosa menos cómodo. Llevan un traje que está sacado de aquí del Museo del Prado por una parte, porque si podéis ver en las estatuas de Pompeo León y de la emperatriz Isabel, se la puede ver además por detrás. Lo único que en el Pompeo León no reflejó lo que llevan, que es un verdugado por debajo, es una campana que es la que les ayuda a poder retroceder. Solamente las damas españolas con esa cola podían retroceder porque el verdugo les llevaba la falda y al tener un espacio y dar los pasos de una manera concreta y no de otra, es como se puede retroceder con ella. Aparte del caballero tiene que sortear las colas, no os creáis que es fácil, lo de no pisarla, porque claro, la pisas y ya directo. Habéis observado también que el movimiento es muy fluido, que es un movimiento muy suave. No pueden dar tirones porque la cola iría y volvería. Aparte de eso, yo hago un chiste, digo que el amigo Newton no me va a cambiar la fórmula. Es que la gravedad es muy suya, ¿qué le vamos a hacer? Si pudiéramos hacerlo en otros sitios, pues cambiaremos la velocidad, pero esa falda con ese verdugo y la inercia que recoge va a dar lugar a que se tenga que tocar a una velocidad y no a otra. Es decir, aquí tenemos a Pablo y a Calia, que están totalmente pendientes de mantener además una velocidad estable. Yo les voy acompañando, se me ve en primera fila, pero lo mío es de última hora y simplemente acompañando. Ellos tienen que mantener un pulso, tienen que dar un acento y tienen que trabajar con una articulación porque van a ser los que lleven a los bailarines en uno u otro sentido. Si ellos hacen una música muy picada, ellos no pueden hacer un movimiento ligado. En aquel momento era el perpetuum mobile. Están moviéndose prácticamente todo el tiempo, nunca paran. Aceleran y deceleran, trabajando con la falda y el verdugado. Pero nunca van a parar. Ahora suelto esto, cambio de tercio. Ellos se quedan por aquí, pero vuelve a salir Carlos. La bajadanza era torneo en Castilla y ahora una danza eclés. Vamos a hacerlas seguidas.
La danza de Cleves es otra danza que constituye una revolución. O sea, si Torneo en Castilla resulta que era una excepción porque era de 3, que no hay tantas de 3, aquí de pronto el caballero va a hacer una cosa y la dama va a hacer otra. Dios mío, aquello fue la revolución padre. Todos tenían que hacer siempre lo mismo y llegan estos y hacen algo distinto. Pero luego, además, en vez de trabajar los dos paralelamente, de pronto hay una simetría sagital. Van a bailar en espejo, pero los pies llevan los mismos. Aquello es trabajar el espacio en disociación con los apoyos. Fue una de las grandes revoluciones. Ahora nos parece normal, lo hacemos todos los días. No, en aquel momento iban pasito a pasito, poco a poco, y esto fue una de las danzas que rellenaron o que terminó el manuscrito. Es la última danza. Al reencuadernarse cambió de sitio y colocaron una parte de la partitura en la Françoise Nouvelle. Y claro, había parte en que no estaba escrita la danza. ¿Para qué? Estaba hecha en forma de estribillo, copla, copla, estribillo, a la española, como yo digo. Con lo cual, si escribes el estribillo una vez, ¿para qué lo vas a escribir 7? La primera y continuó, con lo cual esta es una reconstrucción o una interpretación. No hablo de reconstrucción, hablo de interpretación. Interpretamos la danza igual que se interpreta la música. Vamos interpretando, lo único que nos dicen el qué y el cómo lo tenemos que poner nosotros con un montón de factores junto con la música. Y ahí tengo a Pablo, que me lleva aguantando 21 años, que no es poco, y que es la parte sonora que nos va a hacer poder bailar como estamos bailando, si no, no podríamos hacerlo. Así que, bueno, yo dejo esto, cojo esto otro y vamos con la danza de Cleves. Bueno, esta parte del bloque más o menos está terminada. Lo que tiene que ver con la corte de Borgoña. Hay que pensar que está pensado para una sala que pudiera ser como esto, no mucho más, y con los invitados alrededor, no estaban desde arriba. Entonces la visión era a 2 metros, 1,5 metros, y todo el mundo sabía bailarla. Es decir, cuando se conoce una danza se disfruta cualquier variación mínima, puede ser una mirada, un cambio de hombro, algo muy sutil. La sutileza es aquello que va a dar lugar a interpretaciones distintas, aunque parezca que estamos haciendo lo mismo siempre. Nunca se puede hacer lo mismo, nunca se puede hacer igual, aunque sea idéntica la serie de pasos. Es como el actor que va a trabajar un texto. Yo he tenido la suerte de poder ver a Aurora Redondo durante un mes seguido. Nunca hizo 2 funciones iguales. Nos íbamos con nuestro traje a ver a doña Aurora, a ver qué hacía hoy. Es algo parecido, esa idea de cómo no hacer nunca lo mismo, cómo no entrar en la rutina, cómo no entrar confiando en la memoria para hacer algo mecánico. Es siempre
con un algo más, un algo distinto, por pequeño que sea. Vamos con las relaciones culturales del entorno cristiano. En España es que en el siglo XVI todavía teníamos moriscos, hasta 1610 no empezamos a quitárnoslos del medio. Digamos que en el 92 se había procurado que o se convertían o tenían que irse, fue la expulsión de los judíos, luego se hizo algo peor con los moriscos, pero en fin, teníamos el reino de Castilla y de León. Castilla y León eran dos reinos distintos, con distintos números de rey, aunque luego se ha respetado el de León, sobre todo en los Alfonsos. Tenía mucha más relación con el Ducado de Borgoña y con Inglaterra. No olvidemos que Isabel de Castilla era nieta de Catalina de Lancaster, de ahí los ojos azules. El reino de Aragón y de Valencia, sin embargo, se iba más hacia el Mediterráneo y tenía muchísima más relación con el reino de Nápoles o el reino de Sicilia. ¿Por qué? Porque eran de la familia Aragón. Aragón se llama así por la familia, por la casa de Aragón, no Aragón por la casa. Era la familia la que dominó todo el Mediterráneo, fue brutal. Y tenemos, cuando llegamos a las noticias sobre danza, es interesante cuando te metes en los inventarios de las reinas. Isabel de Castilla fue una auténtica vedette. Sí, fue la que se inventó el negro de luto, porque odiaba vestirse de sarga y decidió que el negro podía ser de raso y de seda. Estaba claro, ¿no? ¿Para qué vestirse de sarga pudiendo vestirse de seda? Era la reina, hombre. Pues entre sus libros, entre el inventario de sus libros, hay 2 libros de danza en francés que se han perdido. Recordemos que el manuscrito de Bruselas no aparece hasta 1523, años después de que la reina había fallecido. Lo dejo ahí. Bueno, en la península ibérica, cuando llega Carlos, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra de todo. 2 entornos culturales y 3 comunidades culturales que todavía no se habían separado realmente, o sea, no se habían unido, no había, tenían una diferenciación. 2 entornos cristianos, el cristiano, perdón, y el musulmán, 2 entornos, pero con 3 comunidades culturales, la cristiana, la musulmana y la judía. No había que olvidar, aunque fueran conversos desde hacía poquito, 20 y pocos años. Bueno, dentro del entorno cristiano había cristianos que eran una cultura germánica, visigótica, los mudéjares, que eran maometanos, que vivían en territorio cristiano, y los judíos, que eran casi siempre los maestros de danzar. Cuando desaparecieron de aquí, se fueron directamente, uno coge el puerto de Valencia hacia así y se encuentra Italia. Sobrepasa Mallorca, obviamente, con lo cual muchos de los maestros de danzar que se encontraban después en Italia eran sefardíes, tenían ascendencia española. Y en el entorno islámico oriental, a veces no sé cómo llamarle, porque realmente venían de Siria. De llamarles árabes es un eufemismo, porque eran sirios. Sí, los primeros semillas eran, pues teníamos, por ejemplo, a Maimónides, el introductor del aristotelismo. Volvemos a Aristóteles. Aquí el Renacimiento realmente no fue tan Renacimiento, no se redescubrió a Aristóteles porque no se le había olvidado. Seguía aquí, la Escuela de Traductores de Toledo. Teníamos las zambras de bailarines profesionales, y esas funcionan desde el siglo XIV-XV, danza y música profesionales desde el siglo IX. Yo cuando digo, yo soy depositario de una tradición milenaria, y digo, como los japoneses, igual, exactamente, no, puedo presumir de tradición milenaria, y además con documentación. Y luego teníamos a los mozárabes cristianos, dentro del entorno musulmán, que eran totalmente respetados y tenían su propio rito. De hecho, si queréis asistir a una misa mozárabe, en Toledo se puede asistir, y si llegáis el 21 de enero, que es San Ildefonso, que es el patrón, aquello ya echan la casa por la ventana. Podéis asistir en Madrid, antes era en Santa Clara, en el Paseo del Prado, en Recoletos, pero ahora es en la Concepción Jerónima. Pero en tiempo se podía, en las Clarisas, ahí poder asistir a una misa mozárabe. Bueno, todavía tenemos caballeros mozárabes que desfilan todos los años en el Corpus Christi. Y los judíos, que eran maestros de danzar para variar. Es decir, andaban por todas partes. Pero eran muy judaizantes. Esto luego traerá una pequeña problema. ¿Qué ocurre cuando llega Carlos aquí a Castilla? Pues que la baja danza horizontal había pasado de moda, pero pasadísimo. Ya Enrique IV bailaba altas. La verticalidad había hecho acto de presencia. ¿Por qué no en otros lugares? En Italia no, por una razón muy sencilla. Eran nobles de nuevo cuño. Habían envenenado, asesinado, pasado por lo que fuera al anterior para quedarse con el puesto. Mientras que en Castilla eran siglos de solera dentro de la nobleza, con lo cual no había que demostrar nada.
se demostraba la horizontalidad porque los que saltaban eran los otros, los plebeyos. Para demostrar que no se era plebeyo, no se saltaba. Pero aquí, como ya no había que demostrarlo, empezaron a saltar. Estaban hartos de hacer cosas horizontales, es normal. La danza horizontal sigue en Francia, sigue en Borgoña, y aquí ya decidieron que estaban hartitos. Así que entró la alta, que es una danza que ya tiene algo más de salto, y curiosamente sale de aquí. Este es un manuscrito, se llama Arte para aprender a danzar, aunque mal se puede aprender con solo leer. O sea, olvídense de los cursos de danza a distancia, que el maestro de danzar es impepinable. Está en la Real Academia de la Historia. Es eso de ahí. Es una paginita donde está muy condensada, pero está todo el protocolo de cómo se debe bailar con la dama, cómo se la debe respetar, y luego describe tres danzas, una baja y una alta, y luego una pavana que ellos llaman italiana, pero en Italia se llama pavanilla, en Francia se llama paván de España, y en Inglaterra Spanish paving. Bueno, en Italia, en Francia y en Inglaterra hicieron adaptación curricular, porque luego cuando llega la parte española es bastante más compleja. Pero bueno, vamos hacia la alta, que va a ser la danza que hagamos, porque tiene ya también tiene novedades. Resulta que el caballero hace una cosa y luego la dama le contesta. Ya empezamos con un diálogo que luego será muy importante en todo el devenir de la danza española, la idea del diálogo entre los danzantes. Aquí lo vamos a hacer en versión trío. Se podía hacer para una persona, para una pareja, trío. Cuando en España se hace algo, luego se adapta. Queremos sevillanas a 2, a 3, a 4, a 5, a 27, no hay problema. Las preparamos, se hace. Siempre, aquí baila todo el mundo. No dejamos a nadie en la cuneta. Vamos a ir preparando la alta. Esta alta, habéis observado que no tiene música. Bueno, la música la encontramos en el Cancionero de Palacio. De pronto la alta de Francisco Latorre. ¡Uy! Aquí hay una alta, por fin, porque es la única que está escrita. ¿Funcionará? Funcionaba. Fue maravilloso. Aparte de eso, cambiamos la velocidad, porque normalmente tocaban la alta como para bailarla o en el fondo del océano o selenita, directamente junto con los astronautas al llegar a la Luna. Y es muy rápida. La primera vez que dije al flautista, más rápido, casi se me ahoga. Ahora ya tenemos cogida la articulación, cogido el tempo, porque fuimos los primeros en cambiar la velocidad y que fuera una alta alegre y saltarina, porque para eso está, para saltar, en lugar de una alta selenita o fúnebre, depende de cómo se mire.
Bueno, ahora vamos a continuar un poquito y avanzamos en el tiempo. Esto más o menos es lo que fue ocurriendo durante la estancia de Carlos en España. Ya era un poquito más mayor y la cuestión va avanzando. Pero vamos a ver cómo era el panorama coréutico en los reinos de Aragón y Valencia. Estamos en otro tipo de cultura, mucho más relacionada con Oriente. De hecho, el Tribunal de Aguas de Valencia todavía se riega, como se regaba en la época del Califato. Y nos encontramos con el manuscrito de Tarragó o del Hospital. Se llama así de Tarragó porque apareció en el Hospital de Sant Pau. Sobrevivió gracias a que, como podéis imaginar, se convirtió en forro de libro. El reciclaje de entonces nos privó de bastantes obras de arte, pero esta más o menos hizo que sobreviviera. La parte de fuera está muy desgastada, pero gracias a la fotografía con infrarrojos, con ultravioleta, se puede leer. Y aquí en el manuscrito de Tarragó o del Hospital tenemos ya no la descripción, sino las relaciones de unidades articulares. Nunca te van a describir los pasos en los tratados españoles. ¿Por qué? Porque estaba el maestro de danzar. Esto eran chuletas. Era la chuleta para no olvidarse. Viene el maestro, porque de vez en cuando tenemos buena memoria, pero por si acaso. Nunca memoria, nunca rutina, siempre por volver a meditar sobre la obra. Tiene la relación de unidades articulares de una pavana, de bajas danzas varias y de un contrapaso. Y además notación abstracta, que son, voy a utilizar esto, esos signos raritos. Eso es notación abstracta que viene del manuscrito de Cervera. Es la primera vez que en el mundo se hace una notación abstracta y normalizada es en España. Sí, podemos presumir de bastantes cosas, esa es una de ellas, donde a partir de esta notación, porque pensar que los pasos simples son sencillos, sí, son dobles, pero luego llega la de marche, la idea de la contenencia, que contiene, pero tiene un contenido. No puede ser algo vacío, no puede ser algo que no tenga sentido. ¿Cómo se hace una reverencia? De reverire, reverenciar, verificar nuevamente. Tiene mucho sentido. Cada uno de los términos significa algo. No es un término vacío que se coloca. Y en esta notación abstracta tenemos un montón de unidades articulares. Estamos en un momento en que en el resto de Europa no tienen esta variedad. El contrapaso, cuando aparece por primera vez, aparecerá en 1581 en Italia. En España, a finales del 15, ya tenemos contrapaso. En una mascarada, que es la mascarada de Moner, que se hace en Valencia, los caballeros salen todos, cada uno con sus penas porque iban lamentándose el amor de las damas y porque llevaban plumas, o sea, utilizaban siempre este doble sentido, y con sus penas para hacer un contrapaso nuevo, cada uno con su letra. Es ya una danza mucho más sofisticada, porque vamos a entrar en un momento en que la danza se desarrolla, hay más vocabulario. Ya no solamente hay simples, ya no hay dobles, hay más pasos que se van uniendo a otros. Cuando el paso de la contenencia se hace lo que llamamos una división, una disminución, se conviene en represa, que significa recogido. Aparecen series para que las damas francesas principalmente puedan avanzar, y esas quedan reflejadas en este contrapaso. También es unas series de pasos que ya se estandarizan y funcionan o se van entendiendo. Para hacer una danza de bodas, como fue la queranzana para el rey Enrique con María de Medici, se hace una danza que es la queranzana y se mete esta misma serie. Se avanza, no hay problema. Y esto, pum, pum, zas. Pues decidieron que había que hacer algo para arreglarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues que se muevan poco. Pero si se mueven poco van a aparecer las muñecas de Famosa. Era sencillo. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer esto. Y vuelven a avanzar. Pam, pam, pam. Atrás, atrás. Y van hacia un lado. Esto para las señoras era fantástico. Con el verdugo consiguen una manera de trabajar y una manera de moverse
que es muy balseada. Muchos de los pasos que se hacen tienen como origen o tienen como causa lo del origen. Tenemos que irnos a Eva y no sabemos si llevaba campana o no. Y la cosa está un poco cruda a estas alturas, como para preguntarla. Así que digamos que la raíz de muchos pasos está en esta campana de la mujer. La campana de la mujer tiene una inercia que se puede aprovechar y constituir en virtud lo que en principio podía ser un inconveniente. Primera virtud, le quita la falda del medio, tiene un espacio libre para moverse. No es muy grande, pero algo. El resto de las damas con la falda relamida tenían que sujetarse así. Imagínate, la pobre bailando y al mismo tiempo... Las españolas no necesitaban hacer eso. Cuando empezamos a ver los trajes, como los tenéis en vivo y en directo, ahora veréis más, pues, van vestidas de cebollas, eso sí. Llevaban de todo. Abajo, las españolas, unas calzas de seguridad, unas calzas moriscas. Pero es que en verano son muy fresquitas, os lo aseguro. Encima de eso, llevaban el verdugo. Pero el verdugo en verano se asegura que es muy fresquito. Haces así, y ahí airecito. Entonces es una manera de ventilarse que quieras que no se agradece. Después te quita la falda de encima y además cuando te mueves el verdugo va y puedes coger un ternario. Por eso en España hay tanto ternario, porque hacer 1, 2, 1, 2, la falda va contra ti, pero cuando coges un tiempo de vals que ha quedado instituido como el tiempo del Danubio azul. No, es el mismo tiempo. Una vez lo medimos y teníamos el Danubio azul, la españoleta, la jácara, la folia. Si todo es la misma velocidad, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo que se hace entre el 1 y el 1 de cada compás. Ahí tenemos esos cambios. Pues con todo esto se fueron construyendo danzas y una de ellas fue este contrapaso. Otra revolución. Ya llevamos algunas. La primera era eso de que uno haga una cosa y otro otra. La otra, el diálogo, él hace y ya le contestan. Pues llegamos más allá. Ya fue la revolución revolucionosa. El caballero tenía un espacio y de ahí no le sacaban. La dama tiene un espacio y de ahí no le sacaban. Decidieron cambiar de espacio. Imaginaros, o sea, de pronto la mujer ocupa el lugar del hombre y el hombre el lugar de la mujer. Eso significa que la mujer asume el papel del hombre y el hombre asume el de la mujer metafóricamente. La danza es una metáfora. Si hablábamos antes de que el gobierno del cuerpo es la metáfora del gobierno, de la capacidad de gobernar algo más fuerte, el respeto al espacio es otra metáfora. Quien aprende a respetar el espacio del vecino, el espacio físico, va a aprender a respetar su espacio intelectual, su espacio psicológico. El saber por dónde está tu camino y el cambiar el espacio significa que en ciertos momentos, metafóricamente, podéis cambiar vuestro espacio, que es cambiar vuestros papeles, cambiar vuestras relaciones. Porque el lugar del hombre era, si me pongo aquí, a la izquierda y la dama a la derecha. Pero aquello, tenemos una filosofía, la mano derecha es la que conduce, el lugar derecho y preferencial, no. Era algo un poco más prosaico, sobre todo en Italia. Aquí en España normalmente las espadas se dejaban en el vestuario. Bueno, habría un criado que lo recogiera. Lo de la metralleta en el vestuario del padrino es una herencia española, gracias a lo cual las señoras de la limpieza tenían menos trabajo. No había tanta sangre. Sin embargo, en Italia no era así. Y con el peligro que veis, podía salir hecho un pincho moruno, nunca mejor dicho, ¿sí? Podían acabar en auténticas peleas con la espada. ¿Qué ocurría? Que bueno, ellas tenían su truco, lo de la navaja en la liga, no lo inventó Carmen de Merime. Lo llevaban las damas italianas. Hacían así y sacaban un puñal. O cuando ves aquí un pedrusco y un broche, no, el broche era otro por si acaso. Iban bien provistas. Donde había un hueco, había un puñal. Pero los caballeros lo tenían un poco más crudo. Entonces ellos llevaban la espada. Pero una espada, claro, tiene que estar afilada. Y la espada no siempre tenía funda. Y la espada a este lado. Una vez saqué cuentas y mínimo que costaba un traje de verdad de los de familia Medici, un traje real, eran 18.000 euritos. Ese presupuesto no lo tiene actualmente ninguna gran dama, ni que se llame Onassis, ni que se llame Rothschild, ni que sea reina de algún país. Olvidemos, para un trajecito. Así que, si poníamos la espada, ¿cuánto iba a durar el traje? La dama del lado de la espada,
15 segundos. Los 18.000 euros peor invertidos de la existencia de cualquiera. ¿Qué hicieron? Pues cambio a la dama. Con lo cual, el caballero con su mano derecha, la conducía y con la otra, por si acaso. Y la tenía preparada para sacar en cualquier momento. Sí, esto que cuento de una manera un poco jocosa era el pan nuestro de cada día y cómo sobrevivir y llegar a los 40. Sí, la edad media estaba en 42 si morías de muerte natural, pero es que si no podías morir a los 25. De otra muerte natural, pero más o menos era otra manera de concebir el mundo. No era una manera cruel, es que es lo que había, pero eran todos exactamente igual. No es que hubiera buenos y malos, no lo podemos ver desde el punto de vista del siglo XXI, ya no estamos en el XX, a veces me olvido, pero ellos pensaban todos así, era la manera normal. Vamos a ilustrarlo con un contrapaso. Un contrapaso que además lo vamos a hacer haciendo una paráfrasis lejana a un cuadro que hay aquí en el propio museo. Bueno, hubo un pintor que retrató muchísimo a las infantas, que era Sánchez Cuello. Las infantas iban de 2 en 2 o de 3 en 3. Había más infantas que infantes. Es algo curioso, nunca nadie ha sacado la estadística, pero claro, no siempre bailaban los 3 hermanitos, como hemos hecho aquí más o menos, a veces bailaban las 2 niñas. ¿Y qué ocurre cuando una danza que tienes descrita para una pareja de hombre y mujer la van a bailar 2 mujeres? ¿Una hace de hombre? No. Ocupa un lugar, porque siempre hay un lugar jerárquico, siempre hay una mayor y una pequeña, no hubo tantas infantas gemelas ni mellizas, y aún así siempre habría un orden, habría alguien que se acordaría quién salió antes, pero quién llegó primero, pero siempre cuando eran 2 mujeres se bailaba de otra manera, había otro tipo de relación, no es la relación de la pareja que va a procurar que la especie continúe y lleguemos hasta ahora, sino que es una relación de amistad, una relación de compañerismo o una relación de rivalidad, pero cuando son 2 hermanas generalmente se están divirtiendo y están haciendo algo. No es esa idea que antes teníamos de la pareja que va a hablar entre ellos. Es que voy cubriendo también el cambio de ropa, porque los cambios son a golpe de corchete. ¿Os imagináis cuando hay 58 corchetes? Hay que quitarlos y volverlos a poner. Hemos hecho alguna simplificación que nos hemos permitido, como no cambiar de peinado. Porque si cambiamos de peinado ya no nos da tiempo. Nuestros cambios rápidos son 8 minutos. Un cambio rápido, 8 minutos. Cuando un bailarín está acostumbrado a vestirse en 1,5 minutos, los nuestros rápidos, con lo cual tenemos generalmente preparado el invento para que puedan hacer este tipo de cambios. Los músicos ya saben que a veces con la música tienen que repetir y tener preparadas X piezas, y cuando aparecen los bailarines sabemos que han terminado ese cambio. Hemos colocado un traje, digamos, de andar por casa, en el buen sentido. Sí, tampoco es cómodo. Por casa significa por palacio, obviamente, no es por apartamento. Con lo cual se hace una pequeña simplificación. Cuando son 2 niñas o 2 jovencitas, no van a llevar el peso y la parafernalia que pueden llevar 2 adultos en una fiesta cortesana. Imaginémonos la fiesta del cumpleaños de cualquiera pero es una fiesta familiar, hasta cierto punto, digamos, con los criados de por medio, etcétera, etcétera, pero con ellos vamos a poder ver el contrapaso. Tengo que callar. Es que si no, no pueden afinar. Los instrumentos son de cuerda de tripa. ¿Cuál es el problema de la cuerda de tripa? Que con los cambios de temperatura pues cogen diferente tensión, y si cogen diferente tensión se desafinan, luego hay que afinar. No queda otra opción. Así que bueno, os dejo con el contrapaso. Esta vez no hay.
habéis podido observar cómo la falda se mueve de una manera muy específica. Llega un momento... Perdón, el aire acondicionado a mí me mata. No estoy alérgica todavía. La falda llega un momento en que se convierte en una metáfora del pelo. El pelo está recogido, pero la falda se mueve como se movería un cabello suelto. Se mueve como un cabello recién lavado, más un cabello largo. El cabello largo es uno de los signos más sensuales en la mujer. Un cabello largo es la que la va a hacer más atractiva, un buen pelo. Pues en esto la falda, al moverse, observáis que ya ha desaparecido la cola. El traje de cola ya quedó nada más que en un traje de ceremonia para los cuadros. Ya desaparece este tipo de traje y lo que ocurre es que empezará a ampliarse la cadera. Ya habéis visto que la cadera que llevaban ahora era más amplia que la anterior. La cadera el traje con esta cadera sirve para dos cuestiones. Una, para hacer metáfora de la fertilidad femenina. Una mujer con una buena cadera es una mujer que puede dotar a cualquier casa nobiliaria de descendencia amplia. Debido a las esperanzas de vida de los niños, cuanto más tuvieran, más posibilidades habría de que alguno sobreviviera. Pero por otra parte, con esas faldas que no os imagináis lo que pesan, en el momento en que le pones el rulo aquí, el peso se reparte físicamente, con lo cual la mujer entre el verdugo y el rulo puede sobrevivir. Si no, esas faldas no habría quien las manejara. Una falda de ese peso y de esa textura sin un armazón no podría ser utilizada. Directamente estarían a punto de morir después de 3/4 de hora y la llevaban puesta todo el día. Yo probé una vez a tenerla puesta 7-8 horas y funciona bien. Tened en cuenta que no había nylon, todavía no se había inventado el petróleo, todo era seda, algodón o lino. 3 posibilidades, pero no más. Bueno, resulta de que la danza en España va evolucionando. ¿Va evolucionando cómo? Pues de una manera, digamos, como un Sputnik, tira para arriba. ¿Por qué? Muy sencillo. Aquí tuvimos lo que hablamos antes de las zambras de moriscos, de toda la cultura árabe, donde tenían muy claro cómo era la anatomía y cómo había que manejarse. Aumenta el vocabulario porque teníamos más posibilidades. Teníamos 3 culturas, el resto una y gracias. Nosotros triplicábamos en posibilidades y a poco que si solo tienes 2 y multiplicas por 3 ya tienes 6. No está mal, ¿no? Un 300%. Pues eso ocurre más o menos en España. Las poéticas de composición, es decir, cómo había que componer, se fueron afianzando. Aparecieron nuevas piezas, ya tenemos la baja, la alta, la pavana, aparecen más todavía, el contrapaso había aparecido. Se descubre, después de descubrir el Nuevo Mundo, se sigue descubriendo dentro del Nuevo Mundo nuevos mundos. De Canarias se aprende lo que hay, aparece una parte del canario, ya en 1554 hay noticias de que se baila el canario en Canarias, con ese nombre ya. Es muy interesante un artículo de Lothar Siemens, si podéis llegar a él. Hay una gramática dancística, no se baila por bailar, absolutamente todo está justificado, todo tiene una causa y todo tiene un porqué. No hay ni un solo movimiento que sea gratuito, ni un solo movimiento que pueda ser en algún momento casual. No, en todo caso causal. Nunca casualidad. Siempre todo está estudiado, todo está preparado. Cuando decimos, es que van a improvisar una gallarda, momento. Eso significa que se ha estudiado 27 variaciones de gallarda, las 27 se las sabe como el Padre Nuestro y decidirá cuál utiliza. Eso es improvisar. Es decidir qué voy a hacer, pero ya lo tengo preparado. No creo en el momento porque no se podía hacer. Se puede ornamentar en el baile. Bueno, tenemos creadores, tenemos transmisores e intérpretes que tienen que conocer un sistema de códigos que en España es complejísimo. Porque no solamente tenemos lo que es el paso, sino además nuestros ritmos. Tenemos un ritmo que es brutal, que es el ritmo de 12 tiempos. 12 tiempos que están divididas en 2 partes, 6 más 6. Pero a su vez, estas 6 más 6 pueden estar divididas de otra manera. Pueden estar divididas o en 2 o en 3. Es lo que ahora conocemos, es el compás español. Cuando Bernstein va a colocar en West Side Story la parte española, ¿qué hace? Yo tengo un tío en América. Es una división matemática, viene de Aristóteles.
Cuando lo llevamos más rápido nos encontramos con el ritmo del tanguillo. Ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, ta, ta. Es el mismo ritmo. Más grande o más pequeño. Lo podemos empezar en cualquiera de los dos, en cualquier sitio, y ahí tendremos diversas cuestiones. Bueno, pues esto es uno de los ritmos más complejos que se pueden dar. Es muy difícil mantener un pulso del 12 al 12. Son 12 tiempos brutales, y aquí nosotros siempre todo lo duplicamos más. Este sistema de códigos, además, luego tiene una parte interpretativa. Tenemos una sintaxis, cada paso sirve para algo. Tú tienes una intención y de esa intención nace una acción. Nos ha quedado la acción en los tratados o en las partituras musicales. Nosotros tenemos que intuir o conocer lo que es la intención y luego poner el carácter. Porque si no, se bailaría todo igual, y no es así, ya vemos que hay variedad. Bueno, en España estamos en la cresta de la ola, exportamos a toda Europa. Hay danzas y bailes. En la danza, estamos haciendo todo danzas, no se utilizan los brazos. ¿Eso parece fácil? No. Que los brazos parezca que no se ha hecho nada con ellos, que están absolutamente relajados, es la paz, y con los pies es auténtica dinamita, se está haciendo dificilísimo, y mantener el control del relax es mucho más difícil que mantener el control de la tensión. Bueno, pues ahí tenemos la pavana o la pavanilla, es lo que os decía, cuando llegamos a una pavana española, es la pavana más difícil. Para empezar, una reverencia interminable, 8 compases, no se ve en ninguna otra danza. ¿Por qué? Porque la nobleza española era capaz de hacer algo tan sencillo como esto a tan poca velocidad que casi no se notará el movimiento, y con control absoluto y gracia de cada milímetro. Es una de las danzas más difíciles para entrar. Esa reverencia, la llamamos la reverencia interminable. ¿Y qué tenemos? Pavana, uy, la reverencia interminable. Bueno, primero hay que calentar, porque el problema no es bajar, es subir. Cuando hay que subir con gracia y acabar de subir, no vale hacer gestos extraños. Teníamos la baja, el canario. El canario es lo que habíamos dicho, que es otra de las revoluciones. Es el carnaval de la danza, porque ya es el baile. Se permite improvisar, ornamentar, cambiar ritmos. Tenemos una secuencia de pasos y luego el ritmo que te estudias, o el ritmo que ya tienes interiorizado después de 20 años. E improvisar a veces sí es fácil, solo hace falta toda una vida de preparación, pero vamos, aparte de eso, habíamos exportado el canario con un paso muy importante, porque es un paso que se va a utilizar en otras danzas que no son el canario. Es un paso que aparece hasta en el zapateado de Sarasate. Que normalmente cuando llega alguien extranjero y empieza a ver la descripción de ese paso de canario, porque aquí quedaban pocos vestigios, pero los italianos escribieron más y tenían imprentas más potentes, con lo cual imprimieron allí, que normalmente es este paso. Esto lo tenemos en nuestra tradición, en nuestros zapateados, que no tienen nada de flamenco. Nuestros zapateados son zapateados de escuela española, que estaban antes de que llegara ese flamenco, descienden de este canario del siglo XVI, que se desarrolló en un entorno donde hubiera zapatos. Es el primer problema. Zapatear descalzo, quitando la chunga, que fue una excepción. El zapatear sin zapatos es como intentar barrer sin escoba. Es un poco difícil, con lo cual solamente estaba destinado a las clases altas. Sí, lo digo porque parece algo que es obvio, aunque no se entienda tanto, como la gallarda de España. La gallarda de España, en donde tenemos también ese tiempo de 3, que después va a dar lugar a nuestro bolero. Es decir, pues la danza ni se crea ni se destruye, sino que se va transformando y evolucionando. De unas formas salen otras. Y la españoleta. La españoleta es donde vamos a llegar al colmo de los colmos, porque nos quedamos en Carlos V. Cuando ya estaba a punto de jubilarse, ya tenemos la españoleta puesta. La españoleta, ¿qué ocurre? Es una danza a 3 partes. A 3 partes, como tenemos ahora los fandangos, como tenemos las jotas. Una danza a 3 partes. Tiene parte A, B y C. Tiene coplas y estribillos. Y luego tiene ese compás español, pero por 2. Es decir, si normalmente sería ta 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 tan tan tan, aquí tenemos ta 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 tan 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 tan, pero hacemos lo que se llama una polirritmia, el 3 contra 2. Los músicos hacen una cosa y nosotros otra. Podemos ir jugando y se oye el mismo 1, pero lo que pasa entre el 1 y 1 puede ser lo mismo o no.
De todas maneras, somos el único país que cuadra redondeando, con lo cual no hay ningún problema. Acabamos cuadrando. Sí, no sé si os habéis dado cuenta de ese detalle. Somos el único país que cuadra redondeando y que se inventa la norma para podérsela saltar. Y aquí no tiene consecuencias si lo haces bien. Pero el 1 tiene que estar en su sitio. Llegamos con este tipo de baile, la españoleta. La españoleta luego va a tener muchas reminiscencias. Una españoleta truncada va a ser el marizápalos, las coplas de marizápalos, pero también una españoleta truncada va a ser la tarantela napolitana. Las de Santiago de Murcia son una españoleta que tiene solo 2 partes. Esta españoleta luego irá derivando y se queda en 2 partes ya en el siglo XVIII, porque la primera españoleta que tenemos es en 1500, aproximadamente el 40 por ahí, que no tenemos muchas noticias, porque la primera fuente que tenemos está en los libros de dancerías que se perdieron con el Alcázar porque era el material didáctico. Tenemos vestigios en impresos italianos, porque los maestros de danzar, el milanesado era el entorno donde el almirante de Castilla, siempre un almirante de Castilla, gobernador de Milán. Por ahí pasaron todos. Y luego el reino de Nápoles, donde teníamos a los virreyes. Por ahí pasó el duque de Sesa, el marqués de los Vélez, pasaron todos. El duque de Sesa era el jefe de Lope. Así para que nos entendamos más o menos. Desde el reino de Nápoles, pues eran pues como ahora los canarios. Una isa es un baile africano. Está en África. Canarias está en África. Claro, cuando pensamos en baile africano, pensamos en la lanza y el caballero. Pero no. Una isa es porque no hablamos de cuestiones geográficas ni políticas, sino de cuestiones culturales. Y además en Nápoles son muy, muy españoles. De hecho, el capitano napolitano es el capitano español en la Comedia del Arte. Y aquí vamos a ver, primero os muestro lo que es la fuente. En el bailarino de Fabricio Caroso era el maestro de danzar de la virreina de Nápoles. Antes había sido del conde de Sanlúcar, que fue el papá del conde duque de Olivares, fue embajador de España en Roma. Era un caballero con bastante carácter, digamos carácter, sí. Porque era el único que llamaba a los criados con campanas. Entonces, si el Papa se quejó porque era el único que tenía derecho, no hubo problema. A la mañana siguiente, cañonazo va, cañonazo viene para llamar a los criados. Bueno, no las campanas, claro. 2 días después, era un caballero con carácter. Bueno, pues Fabricio Caroso, como maestro de danzar de la virreina de Nápoles, es decir, está en el entorno español, nos ofrece esta españoleta, otra españoleta en tríos. La idea del trío y el triángulo, que son las 3 virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, las 3 personas, Dios uno y trino, de la Santísima Trinidad, los 3 mosqueteros, los 3 cerditos. El 3 es un número muy utilizado, sí. Esa idea del triángulo, que es la figura básica para otros muchos cuerpos, otras muchas figuras geométricas. Bueno, pues aquí tenemos esta españoleta nueva, no va a ser al estilo de Madrid, que esa es muy posterior, ya es barroca. Nos quedamos en esta renacentista, que es la españoleta nueva para hacerse en trío. Que es lo que vamos a ilustrar, y con esto terminaremos la conferencia. No sé qué hora es, porque yo con el... Son las 8, cielos, no queda tiempo para que me hagan preguntas. Bueno, se las pueden hacer por Twitter o por el Facebook, las contestaremos. Acabamos finalmente con esta españoleta nueva que se hace en trío. Ya hemos cambiado, cambia también la moda. Podéis observar que ya los trajes van a cambiar. Los llevamos un poco simplificados, no mucho, pero sí lo justo para que dé tiempo a cambiarse. Y vamos, cojo a la criatura.
Bueno. Atrás un poquito. Tengo que dar las gracias al Museo del Prado porque ya es la segunda vez que nos acoge. Casi sin saber lo que estábamos haciendo, la confianza fue total. La primera vez quedaron fascinados con lo que estábamos haciendo. Para nosotros es un honor poder estar aquí porque de alguna manera del Museo del Prado hemos bebido, por lo menos yo he bebido tanto, delante de todos los cuadros de Tiziano, delante de los cuadros de Rubens, delante de los cuadros de Goya, de Camarón de Bonanac. Si podéis ver un cuadro maravilloso que se llama El Bolero. Ese es uno de mis favoritos, lo reconozco. Está en un lugar que no es tan visible como puede ser el cuadro de las lanzas, pero de todos estos cuadros, de toda esta pintura, es de donde nosotros sacamos o extraemos la cualidad. Habéis visto que es la cualidad de un cuadro muy parecido a los del Renacimiento. No es el trazo de un Guernica, no es un trazo como puede ser el de un Degas, es un trazo muchísimo más suave. Y esa suavidad en el ver es la misma suavidad que trasladamos al movimiento, que traslada Pablo a la música. A veces miramos la partitura como si fuera una pintura, a ver qué pasa por esa partitura. Todo esto lo vemos. Muchas gracias a Miguel, muchas gracias a Paloma. Que han seguido confiando. Y gracias a ustedes por venir.